Bienvenidos a todos, gracias por participar de esta clínica, como la llamamos nosotros, esta clínica online, con esta metodología que iniciamos al principio de la cuarentena, un poco obligados, pero que nos dimos cuenta que es, como estábamos hablando recién, es una buena opción para estar conectados, digamos, e intercambiar un poco de información. Esta clínica va a ser específicamente sobre la tecnología Concrehouse. Obviamente es más introductoria, es un poco, digamos, pasar o comentar, digamos, cada una de las etapas que hacen al sistema, y la idea es que sea un disparador, que ustedes, digamos, conozcan obviamente cómo funciona y cómo se trabaja, pero seguramente van a surgir más consultas, y después sobre esta charla seguramente seguiremos en contacto y podremos ir profundizando temas específicos según cada proyecto. Pero bueno, arrancamos. No me presenté, mi nombre es Gustavo Di Tomaso, yo soy arquitecto y estoy como responsable comercial de la línea Concrehouse, ¿sí? Déjenme hacerles una pequeña introducción de lo que es la empresa, muchos probablemente la conozcan. Grupo Estisol es una empresa que tiene ya casi 55 años en el mercado, es una empresa argentina que fabrica y comercializa productos relacionados con el poliestireno expandido, ¿sí? El poliestireno expandido, o como se lo conoce comúnmente como telgopor, o como también nosotros lo denominamos comercialmente EPS isopor, ¿sí? Estamos hablando siempre lo mismo. Tenemos distintas unidades de negocios. Como les decía, yo específicamente estoy con lo que es Concrehouse, pero tenemos todo el resto de productos que hacen al área de construcción de Estisol, y también tenemos otras áreas que no las vamos a ver hoy, que tienen que ver con todo lo que es embalajes de electrodomésticos y línea blancas, como son lavarropas, heladeras, todo lo que es envases para consumo alimenticio, todos los vasitos que conocen, los vasitos de café, los potes de helado, tanto los de polipapel, que son los que encuentran por ahí en las casas de comida rápidas, digamos, o en Starbucks. Bueno, todo eso son productos que también trabaja la empresa con distintas áreas comerciales, ¿no? De distintas personas, pero en definitiva hacen todo al grupo Estisol. Todos los productos que nosotros trabajamos están bajo las normas ISO 9001, versión 2015, que son las normas de calidad, que intervienen en todo el proceso de lo que es diseño, producción y comercialización, que eso de alguna manera da un respaldo también a los productos que trabajamos. Y por último, comentarles que, como ven acá en el mapa, hay varias provincias en las que estamos instalados con distintas plantas, principalmente lo que es Buenos Aires, que es en Capital Federal, en Parque Patricios, que es la primera planta, la planta más moderna en el país de lo que es producción de poliestireno, que es en Pilar, que es donde se producen los paneles Concrehouse también, y después tenemos plantas también en Tierra del Fuego, en San Luis y en Tucumán, ¿sí? Con lo cual eso nos permite tener digamos, una capacidad de logística bastante distribuida a lo largo de todo el país. Si tienen tiempo y tienen ganas y están aburridos, los invito a visitar nuestra página, que es la de grupoestisol.com, y específicamente para Concrehouse, como es una tecnología y hay mucha información al respecto, tenemos www.concrehouse.com, ¿sí? Ahí van a encontrar mucha información, manual de ejecución, instructivos, fotos de obras, con lo cual les recomiendo que las puedan visitar porque siempre estamos actualizando con más información. Lo mismo que con las redes, ¿sí? Todo lo que es Facebook, Instagram y también el canal de YouTube, donde estamos subiendo videos para que conozcan un poco más la tecnología. Bien, vamos a empezar, si les parece bien. ¿Qué es Concrehouse? Concrehouse es, nosotros le decimos la solución constructiva eficiente. En definitiva es esa imagen que ustedes ven a la derecha, que son paneles de EPS, como les decía, de poliestireno expandido o de telgopor, que tienen mallas metálicas a ambos lados, con acero de alta resistencia que nos provee Asindar como un proveedor estratégico, digamos, que luego se complementa con dos capas de concreto, o sea, 3 centímetros de concreto a ambos lados del panel, que es lo que le termina de dar la resistencia total a la pared, ¿sí? Con estos paneles nosotros podemos resolver tanto los muros interiores y exteriores como las cubiertas. Y nosotros hablamos de tecnología integral porque en realidad con el mismo panel, con el mismo elemento constructivo, me permite resolver todos los herramientas opacos,
la estructura, porque en definitiva el panel es portante, y todo lo que son aislaciones, principalmente la aislación térmica, que ahora lo vamos a ver, pero también la aislación acústica, ¿sí? Lo resuelvo todo con el mismo material. Este no es un sistema que nosotros estamos inventando o es algo nuevo. En realidad en el país hace más de 30 años que se trabaja la tecnología. En estos últimos años seguramente se hizo más conocida, se está utilizando más, pero lo que les quiero transmitir es que no es un producto que en el caso de que ustedes lo usen, lo van a estar probando o van a estar experimentando, sino que hay mucha experiencia en obra incluso también sobre esta tecnología. Respecto a las aplicaciones, nosotros lo dividimos en estos 4 grupos. Los 2 primeros tienen que ver con considerarlo como si fuera un sistema integral, es decir, que con el mismo panel resuelvo todo, como les decía, muros y estructura, tanto en viviendas bajas como en edificios en altura, edificios bajos de 3, 4 pisos. También lo puedo trabajar como cerramiento, cuando ya tengo un edificio de más altura y tengo una estructura portante independiente y el panel lo uso como cerramiento. Y la cuarta alternativa es trabajarlo con encofrados. Con encofrados, en general son encofrados metálicos. Es una alternativa que vemos que está creciendo cada vez más y es una muy buena solución. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Como sistema integral es, por ejemplo, aplicado a una vivienda, como ven ahí. Acá desaparecen lo que es columnas, vigas, o sea, acá no tenemos una estructura portante puntual, sino que los paneles revocados trabajan con, como digamos, superficies que, digamos, transmiten las cargas en forma uniforme hacia las fundaciones. Y esto es, el comportamiento estructural es similar a lo que sería un tabique de hormigón armado. No tengo cargas puntuales, sino uniformemente distribuidas. Con lo cual, obviamente, dependiendo del proyecto, tendrá algún tipo de verificación estructural, pero me permite resolver cualquier tipo de arquitectura, cualquier tipo de diseño, como ven ahí. A medida que voy haciendo el montaje de paneles, voy revocando y voy terminando. Después le puedo dar la terminación final que uno quiera, ¿sí? La otra alternativa tiene que ver con trabajar edificios bajos, pero ya estamos hablando de 3, como les decía, 3, 4 pisos, que también lo puedo trabajar en forma integral con los mismos paneles. Obviamente tendré, en el caso de que sea necesario, refuerzos o hierros o mallas adicionales que las voy a fijar en el mismo panel antes de revocar, ¿sí? Pero fíjense que una vez que tengo la pared revocada y le doy la terminación final, como se ve acá en la foto, este es un edificio en Acasuso, en provincia de Buenos Aires, la estética no difiere para nada en lo que puede ser cualquier otro tipo de construcción, como se la denomina tradicional, ¿no? De ladrillos y hormigón. Y eso es importante porque no tengo ningún tipo de limitación en cuanto al diseño. Otra de las alternativas, que esta es una aplicación que nosotros hemos empezado a trabajar mucho más fuerte en estos últimos años, es el panel de cerramiento, ¿sí? Nosotros le dimos nombre propio que se llama RapiWall, que lo que permite este panel es, justamente como ven ahí en las fotos, teniendo una estructura de hormigón o metálica o alguna estructura portante, trabajar el panel solo como cerramiento opaco, ¿sí? La diferencia principal que va a tener este panel es que la malla con la que se construye el panel es de acero galvanizado, entonces me va a permitir aplicar distintos tipos de revoques, de terminaciones directamente sobre el panel, ¿sí? Puedo trabajar desde lo que es un premezclado 3 en 1 en el exterior y yeso proyectado directamente en el interior. La resistencia del panel es muy buena y no les comenté antes, digamos, pero el panel Concrete House es hierro negro, es decir, sí o sí tengo que trabajar con concreto para cubrir la malla, no puedo trabajar con cal. En el caso del RapiWall, como trabajo con malla de acero galvanizado, perfectamente puedo trabajar con otras mezclas. Y lo puedo usar tanto interior como exterior, porque además de aislante térmico también tiene muy buen comportamiento acústico, ¿sí? La otra alternativa que les mencionaba es trabajarlo con encofrados metálicos, ¿sí? Todas las ventajas que tiene la tecnología de trabajar con encofrados en cuanto a las terminaciones, que son muy prolijas, y la rapidez, digamos, tiene una desventaja que tiene que ver con la falta de aislación térmica de un tabique de hormigón. En este caso, al incorporar el panel Concrete House en el interior,
del encofrado antes de hormigonar, o sea, en el mismo proceso productivo, me permite resolver esa deficiencia, con lo cual sigo obteniendo las terminaciones perfectas que me dan esos encofrados metálicos, esas aristas, digamos, muy prolijas, pero a su vez teniendo una vivienda que está aislada térmicamente. Entonces, digamos, son dos tecnologías que se complementan. Esto obviamente estamos hablando de barrios de vivienda, ¿no? O sea, otra escala de obra, pero que es interesante poder considerarlo. Y en cuanto a las ventajas, hablando en general, fíjense que siempre nosotros lo que hacemos referencia es en el ahorro, ¿no? O sea, podemos tener ahorro en obra, ahorro en tiempo y también ahorro energético. Estos son valores de referencia, obviamente se va a adaptar a cada proyecto, después lo podemos ver en detalle, pero en definitiva nosotros tenemos estudiado que cuando hablamos de la parte constructiva podemos llegar a tener un ahorro de hasta el 25% en costos directos, es decir, lo que es materiales y mano de obra, porque voy a estar reduciendo los tiempos de obra. Puedo llegar a tener un ahorro del 50% en tiempos de construcción, sobre todo si estoy hablando de obras de volumen, que hay repetición, digamos, porque puedo aprovechar mejor la combinación de los distintos rubros, digamos, para avanzar en la obra, que eso después vamos a ver algo. Y bueno, la ventaja principal o una de las principales que tiene el sistema que tiene que ver con el ahorro energético, ¿no? Es una vivienda que va a tener una aislación térmica excelente, digamos, en forma continua, sin puentes térmicos, y que la vamos a estar resolviendo con el mismo material con el que construimos la vivienda, es decir, no voy a tener que incorporar, considerando, digamos, o comparándolo con el sistema tradicional de mampostería, en donde yo puedo levantar la pared y después tengo que agregar capas adicionales, ya sea interior o exterior, para incorporar la aislación térmica. Que es válido, pero en este caso ya lo resuelvo con el mismo panel en forma integral. ¿Sí? Fíjense, la idea no es que sea una charla técnica, pero sí es importante mostrar estos números en el sentido de, digamos, las diferencias que generan en cuanto a la aislación, ¿no? Fíjense estos muros, acá estamos marcando lo que es la transmitancia térmica, ¿cierto? El K, el famoso K, que en realidad el K tiene que ver con la capacidad aislante que tiene esa pared de dejar pasar o no, digamos, una determinada cantidad de temperatura en un tiempo determinado, ¿sí? Pero en definitiva es un valor con el que se mide la capacidad aislante de la pared. Cuanto más bajo es ese valor, cuanto más bajo es el K, mejor, es decir, más aislante térmica es la pared. Y fíjense, si hablamos, por ejemplo, de una pared de ladrillo cerámico hueco, dependiendo si es de 12 o de 18, estamos entre 1,77, 1,5 watts sobre metros cuadrados grado Kelvin, no importa la unidad. Si hablamos de una pared de mampostería de ladrillo macizo común, estamos en 2,43, o sea, es menos aislante esa pared. Y si hablamos de una pared de bloque de hormigón, como está abajo a la izquierda, estamos en 2,42. Y si hablamos de un tabique de hormigón, como les decía antes, que es la situación más desfavorable, estamos en 3,6. ¿Sí? Fíjense que cuanto menos aislación, más alto es ese número. Y si eso nosotros lo comparamos, por ejemplo, con un panel de concrete revocado en 8 centímetros de espesor el panel, que revocado queda 14, 15 centímetros, estamos con un K de 0,49. Fíjense la diferencia que al aislar térmicamente la vivienda con 8 centímetros de poliestireno en forma continua, incluso en lo que es muros y también si lo trabajo para losas, la diferencia es más que significativa. Y si tienen como referencia las exigencias que hay a nivel país, digamos, en cuanto a aislación térmica, que algunas son para obra pública, y otras como por ejemplo para la provincia de Buenos Aires, que es la ley 13059, que es para obras privadas también. La exigencia en general que se encuentra en todas las que hay a nivel del país siempre está rondando el nivel B de la norma IRA 11603, que ese nivel B tiene que ver con el K, que en promedio es un 0,9. ¿Sí? Y vuelvo a esta pantalla para que vean los números. Con un 0,9 yo estoy cumpliendo con las exigencias en la mayoría del país. En el caso de Concrete House estoy prácticamente en la mitad de la exigencia, estoy sobrepasado. ¿Sí? En el caso de los otros muros voy a tener que incorporarle algún material aislante adicional para poder llegar a esos valores, ¿no? Con lo cual, digamos, es importante porque en las exigencias que hay, trabajando con Concrete House ya estoy cumpliendo
obviamente, y sobradamente la exigencia. Obviamente nosotros como Estisol, y lo menciono porque está acá Clarisa, tenemos otras alternativas para aislar, revoques termoaislantes, placas tipo sistema APES, que es la placa ECAP, que nos permiten resolver aislaciones, no en el caso de los paneles, sino cuando lo trabaje con otro tipo de construcción, pero digamos, hay también otras alternativas. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente con lo que es Concrete House, ¿sí? Y otra cosa que me parece importante mencionarles, sin entrar en detalle también para no aburrirlos, es que contamos con todo tipo de certificaciones oficiales, ¿no? O sea, lo que es el CAT, que es el Certificado de Aptitud Técnica, que esto lo otorga la Secretaría de Vivienda de Nación, o la Secretaría de Hábitat se llama ahora, que está aprobado para todas las zonas bioclimáticas del país. Y fíjense que la definición dice para construcciones de planta bajas y pisos altos, o sea, ni siquiera hay una limitación en altura, porque eso va a tener que ver con el proyecto y cómo se va a verificar estructuralmente. Pero el sistema, digamos, permite trabajar en varias plantas. Tenemos el CAS también, que es el Certificado de Aptitud Sismo Resistente, que eso lo otorga el IMPRES, que es para zonas sísmicas. Y también el CATIVA, que es la conjunción, digamos, de el CAT junto con la exigencia de la ley 13059 que les mencionaba recién, la ley de acondicionamiento térmico para la provincia de Buenos Aires, en donde también, digamos, lo tenemos aprobado. Y otra cosa importante, que es el último punto, que es la resistencia al fuego. Nosotros tenemos ensayos, sobre todo un ensayo realizado en el INTI, que es el panel revocado bajo carga, que entiendo que muy pocas empresas, no sé si somos la única que hemos realizado ese ensayo, donde el valor que cumple es F90, es decir, un valor más que interesante para poder trabajar en lo que es construcciones. Bien, vamos a arrancar ahora un poco más específico con lo que hace al sistema y cómo trabajarlo, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar, como se ve en la foto, sobre una fundación. Puede ser cualquier tipo de fundación. En general se trabaja mucho con plateas de hormigón armado, por esto que les decía que está mucho más alineado estructuralmente con lo que son los paneles revocados, que son paneles que distribuyen cargas uniformemente sobre la fundación, y la platea también distribuye uniformemente las cargas al terreno. Con lo cual, la ventaja de la platea es que yo ya puedo, digamos, armar toda la silueta de la casa, y una vez que la tengo realizada, puedo hacer todo el replanteo para los muros, tanto interiores como exteriores, ¿sí? En ese caso, lo que voy a hacer en ese replanteo ya es empezar a colocar estos pelos, que ustedes ven ahí la imagen, que son pelos Fidel 6, Fidel 8, cada 50 centímetros, para asegurarme que mínimo agarre dos pelos por panel. El panel tiene 1,20 m de ancho, ¿sí? Y es meramente constructivo. Esto lo que me va a asegurar es poder fijar el panel en la parte de abajo para mantenerlo en posición, ¿sí? Fíjense en esta foto, si ven abajo ahí aparecen los pelos que me van a permitir asegurar el panel, y después en la parte superior obviamente voy a trabajar con reglas. Tengo que asegurarme que digamos, el panel, a medida que lo voy montando, esté bien escuadrado, bien aplomado, bien alineado. Es importante, es muy fácil de trabajarlo porque es liviano, pero me tengo que asegurar que esté en la posición correcta para luego después seguir avanzando con la parte del revoque, ¿sí? A medida que voy montando los paneles, que puedo montar por panel o por pared completa, como se ve acá en la imagen, lo voy apuntalando, asegurando la posición, y una vez que ya lo tengo apuntalado y en posición, lo que hago es empezar a atar tanto las mallas accesorias como el solape de los paneles. Los paneles, las mallas sobresalen de un lado de cada cara, que eso nos va a permitir tomar uno a continuación del otro, e ir atándolos, como dice acá, digamos, un campo cada 4, que lo que me va a asegurar es mantener el panel unido y en posición para luego después poder revocar. Lo mismo lo que son, como se ve acá, la malla angular, que la llamamos, que son las mallas que se colocan en todas las esquinas, de adentro y de afuera, o en el encuentro de losa con pared, y también las que voy a colocar alrededor de las ventanas y las puertas, que van a 45 grados, como refuerzo en esas esquinas, que se llaman mallas planas. Todas las fijo de la misma manera. Las voy presentando y las voy atando, ¿sí? Al atarlas, lo que me tengo que asegurar es que esté en posición, porque después,
Una vez que até las mallas no tengo posibilidad de modificar la posición del panel, entonces es importante hacerlo en ese momento. Fíjense, este es un poco el detalle de corte, digamos, horizontal, ¿no? Tengo los dos paneles en esquina, coloco las mallas angulares, que las voy a colocar del lado de adentro y del lado de afuera, para que después, luego, al proyectar con el revoque esos 3 centímetros promedio, se dice, por la onda que tiene el poliestireno, el panel, va a hacer que quede la malla completamente atrapada en el revoque, ¿sí? Fíjense acá algunos detalles de lo que es montaje. Siempre me conviene, dentro de las posibilidades, es poder trabajar las paredes en el piso, porque de esa manera no necesito andamios, no necesito trabajar en altura, entonces es mucho más simple. Si tengo, como ven en la primera foto, algún tímpano o alguna pared, digamos, con alguna inclinación, puedo ir uniendo paneles también en los dos sentidos sin ningún problema, y armar la pared completa para luego, como ven en la segunda foto arriba, poder trasladar, el panel es muy liviano, con lo cual me va a permitir trasladar, digamos, de forma muy sencilla la pared completa para luego hacer el montaje. Fíjense, si ustedes no sé si llegan a percibir en la foto, esta que les digo, la de la derecha arriba, es que en la sombra, en el piso, digamos, se ve la ventana, o sea, el panel ya tiene incluso el vano donde va a ir la ventana cortado, se le colocan las mallas angulares que van a ir para la losa, ¿sí? Puedo colocar todos los que son fajas, mallas, refuerzos, todo lo que pueda colocar en la pared, siempre va a ser bienvenido para que después cuando monte la pared ya todo eso esté colocado y no tenga que trabajar en altura. ¿Okay? Los paneles son muy fáciles de trabajar en obra, muy fáciles de cortar, lo puedo cortar con una moladora, la malla obviamente, para luego después con un serruchín cortar el poliestireno, y después voy a necesitar herramientas simples como una tenaza y alambre para atar, o si es un poquito más tecnológico, digamos, puedo trabajar con alguna fijación mecánica de esta engrampadora que, digamos, permite con unos ganchitos, digamos, ir tomando el panel de manera más simple, ¿sí? Pero en realidad de la tenaza y el alambre uno no escapa, siempre están y es una buena opción. Y después tengo la alternativa también de trabajar los paneles en las losas, ¿sí? Ya sea entre pisos o cubiertas. En este caso, fíjense, este es un corte vertical. Lo que voy a hacer es, voy a tener el panel de pared y voy a colocar el panel para losa y voy a trabajar con las mallas angulares del lado de arriba y del lado de abajo, que me van a permitir, digamos, posicionarla en el lugar correcto, más allá del apuntalamiento que va a tener el panel de losa, para luego, fíjense cómo queda a la derecha, es los 3 centímetros de concreto que voy a tener a ambos lados de la pared, los 3 centímetros de concreto que voy a tener del lado de abajo en la losa, y los 5 a 7 centímetros que voy a tener en la capa de compresión, que la aplico directamente sobre el panel, ¿sí? Al tener la malla, no tengo que colocar una malla adicional. Esto trabaja como lo que se denomina comúnmente como losa liviana, ¿no? Como sería una vigueta con un isoblock. Bueno, trabaja de la misma manera. Voy a tener el acero del lado de abajo que lo voy a cubrir con el concreto, y en la parte superior el hormigón que va a absorber los esfuerzos de compresión. ¿Sí? Acá vemos algunos ejemplos, fíjense los paneles ya todos con reglas y apuntalados. No sé si llegan a percibir acá, esperen que voy a buscar esto, llegan a ver acá la malla angular que estoy colocando, que es donde voy a presentar el panel a la altura que tiene que ir la losa. ¿Sí? Esperen que... ¿Está? Y acá voy avanzando, fíjense, acá dejo una separación, esa luz que ven entre la pared y la losa, conviene dejar una separación de unos 3 centímetros aproximadamente entre el panel de losa y el panel de pared, que eso después nos va a permitir que cuando esté todo revocado, tenga continuidad los revoques cuando atraviesa la losa. ¿Okay? Acá se ve un poco más en detalle cuando ya empiezo a colocar los apuntalamientos sobre el panel y las mallas angulares que voy a colocar del lado de arriba y del lado de abajo de los paneles de losa. Acá tenemos otros ejemplos. ¿Sí? Después tengo que analizar, dependiendo del proyecto, si tengo varias plantas o tengo más de una planta. Fíjense, a ver, denme un segundo que marco.
Fíjense esta línea, acá en este caso tengo el panel de losa, pero que el panel de pared sobresale y eso me permite quizás ir replanteando la planta alta con paneles, o puede ser que el panel pase el panel de losa pase por arriba del panel de pared, eso va a depender cada encuentro que tenga según el proyecto, ¿sí? Y las mallas angulares siempre que me van tomando uno con otro. Puedo trabajar losas bajas si tengo sanitarios, digamos, y no quiero dejar la araña sanitaria colgada del lado de abajo con un cielo raso, puedo incluso resolverlo sin ningún problema con el mismo panel. Bien, ahora si vamos a lo que tiene que ver con lo operativo, ¿sí? Esto no escapa al orden, digamos, y a la programación de cualquier obra. Obviamente que la tecnología es muy buena, puede ser muy buena, pero sí va a depender fundamentalmente de cómo se organice esa obra para poder aprovechar al máximo los tiempos, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalle cómo organizar una obra, porque seguramente ustedes lo saben mejor que yo, pero sí me parece importante hacer estos comentarios que pueden aportar al respecto. Fíjense esta foto, ¿no? Que si bien es un conjunto de casas, perfectamente se puede adaptar a la obra de cada uno, ¿no? Pero como concepto, digo, ¿no? Arrancamos en una parte con lo que es el stock de los paneles que recibo en obra. Los paneles se hacen a medida, con lo cual puedo tener distintos largos de paneles o distintos espesores, si es interior o exterior. Lo ideal es tenerlos ya acopiados muy cerca de donde los voy a utilizar para no andar trasladándolos dentro de la obra y separados por medidas, ¿sí? Además de eso, después lo que voy a hacer es, obviamente ya lo que sería la platea, en este caso, las fundaciones con todo el replanteo de los muros y los pelos que los suelo colocar al día siguiente a hacer la platea para asegurarme que esté fresca y sea más fácil agujerearla. Y después ya empiezo a trabajar directamente sobre las paredes completas, que como veíamos antes, las empiezo a armar en el piso, y eso me va a permitir después arrancar con el montaje, como veo en el círculo de atrás, donde empiezo a apuntalar y a relacionar un panel con otro, y todo eso empieza a tomar rigidez, para luego, una vez que ya tengo el montaje, pasar todas las instalaciones, que después vamos a ver, que se colocan de manera muy simple y de forma muy limpia, y luego de las instalaciones, ahí sí ya arrancar con la parte del revoque, ¿sí? Que es como la parte final, la parte más fuerte o más importante del sistema, donde tengo 3 centímetros de concreto a ambos lados, que es lo que le termina de dar la resistencia final a la pared, ¿sí? Con lo cual es importante esto de, cuando voy a organizar una obra con los paneles, es plantearme, bueno, ¿por dónde voy a comenzar? ¿Por dónde voy a seguir? ¿Desde qué lado empiezo a montar los paneles y hacia qué lado voy avanzando? ¿Cómo voy a revocar? ¿Voy a revocar del lado de adentro primero? ¿Voy a revocar del lado de afuera? Eso va a depender del lado donde coloco el apuntalamiento o las reglas. Es decir, eso es importante planteárselo porque va a permitir que la obra fluya mucho mejor, ¿sí? Bien, todo lo que tiene que ver con instalaciones y carpinterías. Las instalaciones son muy fáciles de aplicar. En general, una vez que tengo montadas las paredes, en algunos casos las marcan con aerosol por dónde van a pasar. Y lo que hago es trabajar con una pistola de aire caliente, como ven en la foto, de manera muy simple voy deprimiendo el polistireno. Si tengo tubos flexibles para una instalación eléctrica, directamente voy enhebrando, como ven acá en la foto, el tubo entre la malla y el polistireno, para luego fijar las cajas, ¿sí? Lo único que tengo que tener en cuenta, fíjense que el nivel de la caja tiene que estar, el nivel de filo de la caja exterior tiene que estar lo que va a ser el filo del revoque. Tengan en cuenta que esos 3 centímetros de concreto, si yo lo mido desde la malla, desde el nivel de la malla, tengo 2 centímetros más, que eso hacen los 3 promedios. Con lo cual las cajas las tengo que dejar 2 centímetros sobresalidas de la malla para asegurarme que cuando revoque la pared quede todo a filo, ¿sí? No tenga después que estar trabajando con tornillos más largos. Cuando tengo cañerías rígidas, como en el caso de sanitaria o gas, ahí lo que voy a hacer es, también con la pistola de aire caliente, deprimir el polistireno, pero ahí sí voy a cortar la malla para poder colocar el caño, y luego voy a reconstituir con una malla plana, que son mallas rectangulares, que voy a colocar por encima, emparchando, entre comillas, ese panel para asegurarme que siempre la malla tenga continuidad, ¿sí? Eso es muy importante porque
Si no coloco esa malla, tengo el riesgo que después, una vez que la pared esté revocada, pueda aparecer alguna fisurita por la falta de continuidad en el acero. Y lo que tiene que ver con carpinterías, tengo distintas opciones. Si trabajo, por ejemplo, con premarcos, que es una muy buena opción, lo que hago es, en las grapas que tiene el premarco, voy a ir, o deprimir con la pistola de aire caliente el poliestireno, o le arranco un pedacito de poliestireno con la mano, con alguna herramienta, que es muy simple, y las fijo con concreto, ¿sí? Lo que hago es presentar el marco, mantenerlo en posición, ¿sí? De eso, la ventaja del premarco es que ya puedo encargar las carpinterías porque me voy a asegurar las medidas sin ningún problema, no voy a tener que estar chequeando después en obra, y también me sirve para el lado interior, digamos, tener el nivel, digamos, para poder revocar y cortar el material cuando lo proyecto, ¿no es cierto? Pero bueno, hay otros tipos de obras también, pueden ser barrios de viviendas o viviendas más económicas, donde puedo trabajar también con estos marcos que ven acá, que son marcos de chapa, que los fijo de la misma manera. Fíjense acá, se ven claramente las mallas planas A45 que coloco a ambos lados, del lado de dentro y del lado de afuera, para evitar que en ese encuentro, digamos, en ese vértice donde se concentran tensiones cuando golpea la carpintería, no aparezca alguna fisurita, con esa malla lo estoy cubriendo. Y fíjense también, no sé si llegan a ver, que se los voy a marcar, podemos colocar todo lo que sean refuerzos arriba de las ventanas, o puertas si fueran necesarios, o en general ventanas cuando son más grandes, que son hierros adicionales que funcionan a modo de dintel y que coloco en el mismo panel de manera muy simple antes de revocar, ¿sí? Bien. Vamos a arrancar con la última etapa, digamos, que tiene que ver con la proyección del revoque. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué es lo más importante? Porque de alguna manera es lo más trabajoso, voy a tener 3 centímetros de concreto a ambos lados, pero es lo que me va a terminar de dar la terminación a lo que nosotros llamamos cáscara gris, ¿no es cierto? La obra gruesa y va a ser darle la resistencia final al panel, ¿no es cierto? Cuando hablamos de revoque, estamos hablando de un revoque cementicio o concreto, como se lo conoce habitualmente, que básicamente está formado por cemento, arena y agua, ¿sí? Es importante poder controlar la dosificación de esa mezcla, que nos permita poder trabajarlo con la máquina revocadora continua y asegurar, digamos, una dosificación en donde controle la cantidad de cemento y la cantidad de agua en la mezcla, ¿sí? Con lo cual acá les marco los 3 puntos que son importantísimos, digamos, considerar, que tiene que ver con la trabajabilidad, con la mínima contracción de fragua y con la resistencia mecánica. Puntos que no escapan, digamos, a cualquier revoque con el que trabaje, ¿no es cierto? Pero en este caso, que es un revoque con una carga cementicia importante, esperen que acá me quedó una foto que me olvidé de correr, bueno, no importa. Como les decía, como es un revoque con una carga cementicia importante, eso hace que todo lo que tenga que ver con el control de agua y la proporción de cemento es fundamental para tener una mezcla trabajable y que no me genere fisuras por contracción de fragua, ¿sí? El concreto, esos 3 centímetros que yo les nombro siempre, se hace en 2 capas, ¿sí? Una primera capa, como se ve en esta foto de la derecha, que es cubriendo la malla superficialmente, y después aplico una segunda, que es hasta llegar a los 3 centímetros promedio, que como les decía, es del nivel de la malla 2 centímetros más. Con lo cual puedo trabajar con algún cañito de luz de 3/4 de pulgada, que me va a dar perfecto, digamos, el espesor justo para llenar la segunda capa, ¿sí? Lo que tengo que asegurar es, como les decía, relación agua-cemento, cemento-arena, arranco de 1,3, ¿sí? Y después, obviamente, eso lo voy a ir ajustando según necesite un poco más de cemento o no, según con la máquina que proyecte. En general, cuando trabajo con máquinas revocadoras continuas, a veces necesito un poco más de cemento para que la mezcla sea más fluida y se deslice mejor por la manguera, ¿sí? Y el otro tema es la relación agua-cemento, que arranco con un 0,5, ¿sí? Y después también lo voy a ir regulando, obviamente, según con el medio de proyección. Es importante que la mezcla a la vista, digamos, tenga una textura más bien seca, es decir, con la menor cantidad de agua posible, por esto que les decía, por un lado, para darle mayor resistencia a ese concreto, y por el otro lado también para reducir
en el momento de evaporación de esa agua de la mezcla, riesgo de fisura por contracción de fragua, que no afectan en nada, digamos, a lo que hace al panel o a lo estructural, pero sí molestan visualmente, digamos, porque aparecen algunas fisuritas que después hay que cubrir, ¿sí? Otra cosa que es importante también es todo lo que pueda ayudar, digamos, a reducir esa contracción de fragua, como puede ser un reductor de agua, un plastificante, como se lo conoce habitualmente, o fibra de polipropileno de media pulgada, que nosotros también sugerimos o recomendamos que es bueno, digamos, incorporarlo en la mezcla. Eso va a ayudar a que tengan menos riesgo de contracción, ¿sí? Obviamente que no es que me va a eliminar y puedo hacer cualquier cosa, tengo que seguir teniendo los cuidados lógicos que tienen que ver con espesores, con temperaturas de proyección. No es lo mismo digamos, proyectar en verano con temperaturas altas que proyectar en invierno. No es lo mismo si yo sé que es una zona ventosa, bueno, lo ideal es poder proteger toda la zona donde voy a revocar para que el revoque logre una terminación perfecta. Y acá volvemos un poco a lo que tiene que ver con, como hablábamos antes, los factores operativos, ¿sí? Que no tienen que ver con el panel directamente, pero que hacen a su ejecución, ¿no? Y tiene que ver con el programa de obra, como les decía antes. Bueno, yo estoy haciendo el montaje. ¿Voy a empezar a revocar del lado de afuera o voy a empezar del lado de adentro? Si empiezo del lado de afuera, como está en la foto, bueno, el apuntalamiento y las reglas las voy a tratar de colocar del lado de adentro para que no me molesten y pueda empezar a revocar, ¿sí? Tengo que tener bien definido la gente que va a revocar las paredes, qué tipo de equipos de proyección voy a utilizar, que ahora los vamos a ver, que básicamente son 3 tipos, que eso me va a dar productividades distintas, pero eso va a tener que ver también con la escala de la obra o con la cantidad de con la cantidad de gente que tengo en obra, ¿sí? Y cómo voy a distribuir las tareas, cómo va a ser la metodología, cómo va a ser la secuencia de avance que le estaba comentando recién. Eso hace a la organización de obra, pero teniendo en cuenta estas cosas va a permitir que yo pueda trabajar mucho más rápido que en el sistema tradicional. Y por ejemplo, si vamos a lo que es equipos, básicamente yo los divido en 3 grupos. El primero es lo que se llama la revocadora manual o palita, que se la conoce comúnmente en el mercado, que es esta imagen que ven acá, que es esta tolvita con una lanza que se engancha a una manguera y a un compresor de aire, que lo que hago es preparar la mezcla en el trompo, la vuelco en una carretilla y directamente desde la carretilla cargo esa tolva, como se ve ahí en la foto, aprieto un gatillo y el aire empuja el material, ¿sí? Es una manera muy básica, muy simple, pero funciona, ¿sí? Eso me permite, digamos, trabajar obteniendo un control de agua muy bueno porque digamos, al prepararlo yo en el trompo lo puedo hacer con las características que quiera que tenga ese concreto y después lo puedo proyectar, ¿sí? Obviamente que esta pala, cuando yo empiezo a trabajar en altura o en superficies grandes, el rendimiento no es el mismo que si empiezo a trabajar con revocadoras continuas, ¿no? Hay distintas marcas en el mercado, pero que tengo algunas que me mezclan y proyectan, y hay otras que le vuelco el material preparado en la tolva y lo trasladan por la manguera para poder proyectarlo, ¿sí? Obviamente los rendimientos van a ser mayores. En general los rendimientos de estas máquinas son muy altos. A veces cuando uno habla con el fabricante dicen, sí, vos podés revocar 100 metros cuadrados por día. Probablemente la máquina pueda eso. Lo importante es asegurarme la gente que tenga en obra y cómo está ordenada la obra para poder llegar a esos valores, ¿no es cierto? Tengo que tener ya las fajas de nivel colocadas, todo aplomado, todas las instalaciones pasadas, para realmente una vez que prendo la máquina y empiezo a proyectar, pueda proyectar de forma continua. Y otra alternativa, que es esta que ven acá, que es la unitadora. Unitadora se le dice porque básicamente lo que cambia es que traslada el material en seco por la manguera, o sea, el cemento y la arena, y a punta de lanza lo mezcla con el agua, ¿sí? Que son como las unitadoras, las máquinas más grandes que se utilizan para hacer puentes o túneles. En este caso es una máquina que está adaptada para trabajar con paneles, que salen, como ven en la foto, como un spray, digamos, sale con mucha fuerza la mezcla, con una dosificación muy justa de agua, y hasta incluso a veces permite poder trabajar las 2 capas en una sola, ¿sí? Pero también es una máquina que me da mucha productividad, entonces hay que ver en la obra que yo tenga si se justifica esta o algunas de las 2 anteriores. Las 3 son válidas para obtener buenos resultados. ¿Okay?
Bien, y respecto a la proyección, como les decía, son 2 pasadas, ¿sí? Porque como voy a estar trabajando 3 centímetros en total de concreto, no lo puedo cargar todo de una sola vez, entonces hago una primera pasada cubriendo la malla, ¿sí? Y después, pasada unas horas, puede ser que si la apliqué a la mañana, a la tarde hago la segunda pasada, o al día siguiente también sin ningún problema, puedo aplicar la segunda, en donde ahí ya voy a llegar al espesor total de revoque, y ahí sí ya voy a cortar el revoque con una regla, para que quede listo para recibir la terminación final, ¿sí? Esa terminación puede ser que lo peine como se ve en la foto de arriba para luego colocarle algún revestimiento o una piedra o algún ladrillo o algún otro tipo de producto que pegue, cerámico si es interior, o también puedo hacerle un revoque fino si quiero, digamos, si no me quedó muy prolijo el revoque grueso, o si tiene una buena terminación con el corte del concreto, puedo terminar con un fieltro con agua cal que me va a permitir suavizar la superficie, y en general sobre eso es más que suficiente para colocar después algún revestimiento plástico, ¿sí? Algún revestimiento o cementillo, digamos, algún revestimiento texturado que me permita, digamos, jugar con los colores y con las distintas texturas. ¿Okay? En cuanto a las terminaciones, no tengo ningún tipo de limitación. Fíjense, acá ponemos algunos ejemplos, como les decía, desde revestimientos de piedra, siding, ladrillo, puedo colocar revestimientos plásticos, cementicios, cerámicos, madera, ¿sí? Puedo también en el interior trabajar con yeso, trabajar con enduido, para después pintar. Puedo combinarlo con otras terminaciones o con otras tecnologías, por ejemplo, lo que hacen cubiertas, si trabajo con techos de madera, que pueden ser de tejas, de chapa, perfectamente lo puedo combinar, la tecnología no es un sistema cerrado, así que eso no hay ningún tipo de limitación. Y para ir cerrando, ya mostrando un par de ejemplos de obras terminadas, para que vean, estos son 2 ejemplos de viviendas que están en la costa atlántica, que me parece importante mostrarlos, porque son viviendas que no se usan todo el año, con lo cual es fundamental que cuando la gente va, sobre todo en el verano, esto es en Pinamar, digamos, o en los fines de semana largos, necesitamos que la vivienda esté confortable en poco tiempo, ¿no? Sin necesidad de tener que aportarle una cantidad de energía importante que en definitiva esos costos. Entonces, estas viviendas, al estar resueltas en forma integral con los paneles, permiten eso, ¿no? Permiten obtener la estética que uno quiera, digamos, que puede gustar más o menos, digamos, pero son casas grandes, casas importantes, y que con poca energía puedo mantenerlas confortables y puedo lograr un confort muy rápido. Y durante todo el año, ¿sí? Tanto para el frío como para el calor. Van a ser paredes que van a estar revocadas con concreto, con lo cual, digamos, son paredes que son durables, que mantienen, digamos, mejor la calidad de vida de los revestimientos, porque no son revoques con cal, ¿sí? Y viviendas que me va a permitir reducir los costos y sobre todo los tiempos de ejecución, ¿sí? Y acá hay otro ejemplo de obra también en la costa, pues me parece interesante mostrarlo, con una estética completamente distinta, pero que me permite también resolver, fíjense que desde la arquitectura no tengo ningún tipo de limitación, ¿sí? Y que me permiten obtener casas modernas, en este caso, confortables, durables en el tiempo, ¿no es cierto? Que eso es un poco como el resumen, ¿no? O sea, lograr construir una vivienda, aunque sea de vivienda permanente, ¿no? Pero que me permita lograr un menor consumo de energía para climatizarla. Hoy en día, ustedes saben que lo que estamos pagando en energía es muchísimo más que hace unos años atrás, y probablemente dentro de unos años va a ser muchísimo más todavía, con lo cual la casa que construimos hoy es una casa que va a durar muchísimos años, y eso es importante ya considerar qué tipo de solución térmica le voy a dar para que justamente el consumo sea bajo, que no pierda confort, pero que no aumente el consumo, ¿sí? Así que bien, acá terminamos.